renace en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía, en este día en el que la Iglesia hace memoria de San Ireneo, obispo y mártir. Nos encontramos con San Ireneo, con uno de los grandes maestros, uno de los grandes pastores de los primeros tiempos de la Iglesia, aquel que fue discípulo de San Policarpo de Esmirna y que después se encargó de pacificar de alguna forma la relación de la Iglesia de Oriente con la Iglesia de Occidente. Él dejó también algunos de los grandes tratados sobre teología, algunos de las primeras recopilaciones de escritos y de explicaciones de la fe para los cristianos en su diálogo, sobre todo contra los herejes. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía poniéndonos en la presencia de Dios, pidiéndole perdón humildemente por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que otorgaste al obispo San Ireneo mantener felizmente la doctrina verdadera y la paz de la Iglesia, concédenos por su intercesión, renovados en la fe y en la caridad, fomentar siempre la unidad y la concordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Los hombres se levantaron de junto a la encina de Mambré y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó: ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos, a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentren más que 40. Él dijo: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? Él contestó: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor,
¿y si se encuentran allí 20? Respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Otro, que era de los discípulos, le dijo: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. La palabra de Dios, que siempre viene en nuestra ayuda, quiere hoy presentarnos dos características unidas de aquel que busca vivir la fe, de aquel que trata de vivir la fe día a día en el seguimiento del Señor. Esas dos características son la valentía y la inoportunidad. Si pensamos que las palabras de Dios son siempre agradables, cómodas de escuchar, siempre nos ofrecen un consuelo y una paz y una tranquilidad que serenan nuestro corazón, pues eso no es así. Si alguno piensa que cuando uno escucha la palabra de Dios, rápidamente lo que va a recibir es una especie de reconocimiento o de aplauso, pues eso tampoco es siempre así. Hoy, por ejemplo, que hacemos memoria de San Ireneo, nos encontramos con un personaje que ciertamente comprendió en profundidad lo que eran la valentía y también la inoportunidad. Ireneo, hombre de paz, que es lo que significa su nombre, resuelve un gran conflicto que tiene la Iglesia de Oriente con la Iglesia de Occidente, que es la fecha de la Pascua, la fecha de la celebración de la Pascua. Pero en ningún momento renuncia, por el hecho de querer ser un hombre de paz, a decir la verdad, a comunicar la verdad a aquellos que así quieren escucharle. La fe
siempre es una forma de comunicar la verdad, incluso hasta el martirio. Y en este obispo, en Ireneo de Lyon, encontramos un claro ejemplo de ello. La liturgia de la palabra también nos presenta esto mismo. El diálogo de Abraham con Dios, tan entrañable que hemos escuchado en la primera lectura, nos permite ver que la fe en Dios conlleva ser inoportunos. Y esa inoportunidad nace también de una búsqueda de coherencia que se ha de dar en nuestra propia vida. Cuando a veces decidimos no decir o no hacer algo, no vayamos a ofender, no vayamos a importunar a un amigo o a un familiar o a alguien a quien apreciamos, no le estamos haciendo para nada un favor a la fe que se nos ha dado, a la fe que hemos recibido. Al contrario, lo que transparentamos de esa forma es que la fe es prescindible. Si podemos taparla porque a lo mejor molesta o importuna a alguien nuestra fe, lo que estamos diciendo es que nuestra fe es algo secundario, que no es para nada esencial. Y esa es la imagen que damos de ella, que puede llevar a otros a pensar que ciertamente no necesitan la fe, que ciertamente la fe no es una cosa tan importante, cuando podemos esconderla para que no moleste a otros. Creer implica a menudo ser inoportunos. También ayer, por recordar un ejemplo cercano a nosotros, encontrábamos esta inoportunidad en el relato del Evangelio, donde aquella mujer que se acercaba a tocar el manto de Jesús le importunaba en su camino hacia la casa de Jairo para curar a su hija. Pero esa inoportunidad se manifiesta como una ocasión de curación, de manifestación de la fe. Y el mismo Jesús también es inoportuno cuando, llegado a la casa de Jairo, interrumpe los llantos y los lamentos para anunciar la buena noticia de la vida de aquella niña. Por eso, Abraham, que creyó, del que nosotros decimos que contra toda esperanza creyó, se muestra en la primera lectura como un inoportuno que aprendió la verdad de Dios y así se ganó su amistad. Jesús también de esta forma se comporta en el Evangelio de hoy. Seguir a Jesús no es una frase bonita. Seguir a Jesús no es una frase agradable que uno dice, que le brota del corazón y ya está, asunto resuelto. Al contrario, seguir a Jesús supone vivir sin casa, vivir sin seguridades, vivir en muchos momentos sin aquellas cosas cotidianas que todo el mundo considera normales, precisamente por querer seguirlo. Creer en Jesús, por lo tanto, conlleva importunar, que no es una falta de respeto. El confesar la fe no es una falta de respeto, más bien es al contrario, es una falta de respeto mayor no obrar con coherencia de la fe por si a otro le molesta lo que nosotros creemos o decimos o rezamos. En estos días en los que se ha aprobado una ley de eutanasia en España, o en los que en Europa se ha negado la objeción de conciencia a los médicos que no quieran practicar el aborto, o en los que tantos problemas políticos y sociales nos rodean, viene bien la palabra de fe de los cristianos. Viene bien que la palabra del cristiano no sea un bálsamo de fierabrás, sino que sea una luz que revela el camino de aquel que sigue a Jesucristo y lo confiesa humildemente, honestamente. ¿Somos capaces nosotros por la fe de complicarnos la vida? ¿Somos capaces por la fe nosotros de importunar hasta a los que nosotros podemos querer más? ¿Somos capaces por la fe de dejarnos importunar? ¿O nos consideramos inamovibles en nuestro puesto, inamovibles en nuestra posición, en nuestro cargo, en nuestra fama? Vamos a encomendarnos al Señor en este día, hoy que hacemos memoria de San Ireneo, mañana
festejaremos con solemnidad a los santos Pedro y Pablo, todos ellos valientes que fueron importunos con la palabra de Dios, pero que también se dedicaron con valentía y con decisión y con respeto a anunciar la alegría y la felicidad que trae el Evangelio para todos. Que el Señor nos conceda esa fidelidad también a nosotros hasta el final de nuestros días, para que también podamos alegrarnos de que nuestra importunidad se ha convertido en camino, en causa, en ayuda para la salvación y la fe de otros. Presentemos nuestras peticiones confiadamente a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les haga obtener la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren por el nombre de Cristo, vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que la fuerza del Señor les dé valor en su tribulación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos conforte en las pruebas de cada día. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio que te ofrecemos con gozo en el tránsito de San Ireneo te glorifique y nos otorgue el amor a la verdad para que mantengamos intacta la fe de la Iglesia y estable su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque la sangre del glorioso mártir San Ireneo, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Amalia y Nicolás y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar.
Oremos. Por estos santos misterios aumenta compasivo nuestra fe que, profesada hasta el martirio, glorifica al obispo San Ireneo, para que nos santifique también a nosotros viviéndola en toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un aviso antes de terminar, recordarles que mañana, 29 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana, 13 ofrece desde la Basílica de San Pedro de Roma la Santa Misa presidida por el Papa Francisco, con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En ella impondrá el palio episcopal a los nuevos arzobispos. Por eso la misa de mañana no se retransmite a las 11 desde aquí, desde la Basílica de la Concepción, sino que se retransmite a las 9:30 desde Roma. ¿De acuerdo? Terminamos rezando la oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, puedan volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Podéis ir en paz.